Muy buenas tardes, soy la pastora Lourdes Batista y como cada martes vamos juntos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a buscar en la Biblia. Si no tienes Biblia, puedes buscar en tu celular o puedes escuchar la palabra según yo la lea. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 8. Dice así la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es por gracia que nosotros somos salvos, por medio de la fe. Dice así el versículo que leímos. ¿Y qué significa que es por gracia? Bueno, la palabra gracia significa un favor inmerecido. Es decir, Dios nos hace un favor, pero ese favor no es que nosotros lo merezcamos, es un favor inmerecido. Y somos salvos por esa gracia de Dios, que la recibimos por fe. No es por buenas obras, no es por haber sido buenos, por haber hecho buenas obras. Nosotros somos salvos por gracia. Es un favor que Dios nos hace. Y dice la palabra de Dios que es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Aún la fe para creer en Dios es Dios que nos la da. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 3 y en el verso 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Es un favor que recibimos de Dios. Y esa gracia, ese favor inmerecido lo recibimos por fe. Y ni siquiera esa fe, como le dije anteriormente, viene de nosotros, sino que esa fe para creer en Dios es un don, es un regalo de Dios para nuestras vidas. Les explico. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14, dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque el enemigo le ha cegado el entendimiento. El hombre natural se refiere a la persona que somos cuando nosotros nacemos. Tenemos completamente cegado el entendimiento. No entendemos las cosas que son del espíritu. Pero ¿qué pasa? Nosotros en ese estado del hombre natural estamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no entendemos, no vemos y no podemos oír a Dios. Pero ¿qué pasa? Dios abre nuestro entendimiento por gracia. Él abre nuestros ojos espirituales. Él abre nuestros oídos espirituales para oírlo a Él por gracia. Toda la obra de nuestra salvación es un milagro de Dios. Cuando Dios abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento, entonces nosotros podemos ver la condición pecaminosa en la que nosotros vivimos. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados, recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y creemos al Evangelio. Todo es obra de Dios, no de nosotros. Es Dios que aún nos da el deseo, porque Él es que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que nos da el deseo de arrepentirnos y de entregarnos a Él. Todo es debido a la gracia de Dios. Efesios 2:8 que leímos al principio dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Y tú que me estás escuchando ahora, que en este momento Dios ha abierto tus oídos espirituales para oír la voz de Él, no la mía. Ha abierto tus ojos para ver. Ahora,
hay una condición. Dios te da ese favor, esa gracia, ese favor inmerecido, pero Él te creó libre para tú recibirlo o rechazarlo. Pero si ahora que tú estás oyendo su voz, tú quieres abrir tu corazón al Señor y recibir esa salvación que por gracia Él te otorga hoy, yo quiero que tú ores conmigo y le digas: Señor Jesucristo, yo he oído tu palabra y yo recibo tu gracia hoy. Yo me arrepiento de todos mis pecados. He hecho lo malo delante de ti, pero yo me arrepiento y por gracia, por medio de la fe, yo recibo esta salvación. Gracias, Señor, porque sé que moriste por mis pecados y resucitaste para darme una nueva vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén.